Y bueno, mi gente, el oficialismo no creció, el partido de Gustavo Petro no creció, el gobierno de Gustavo Petro no creció, no hubo una ola como muchos se pensaban, la presidencia sigue abierta, ni el presupuesto, ni el poder, ni la campaña permanente lograron ampliar el respaldo popular. Colombia votó con una participación cercana al 50%, más de 20 millones de ciudadanos acudieron a las urnas. El resultado es legítimo, amplio y algo representativo del clima político real del país. El dato central es claro, el oficialismo obtuvo cerca del 22% del Senado, conserva su base histórica, no se desplomó pero tampoco creció, no hubo una ola. Después de 40 meses en el poder, después de manejar el presupuesto nacional, después de una actividad política constante desde el Ejecutivo, después de una campaña pública permanente, el bloque gubernamental no amplió su respaldo electoral y en política eso es un mensaje. Un gobierno que tras casi 4 años de gestión no logra expandir su base más allá de su núcleo ideológico, enfrenta un límite que es bastante estructural. Puede mantener su electorado duro, pero no logra convertirse en mayoría social. El Congreso que emerge no refleja hegemonía, refleja fragmentación. El pacto histórico es primera minoría, sí, pero con el 22% no controla el legislativo, no domina el tablero y no arrastra al país. Y ese es el punto estratégico. Si el oficialismo parte con aproximadamente 4,4 millones de personas o de votos estructurales en legislativa, para asegurar ese paso a segunda vuelta necesitará superar con claridad los 5 millones de votos. La presidencial no se gana con base firme, se gana con expansión transversal. Los resultados no muestran expansión, muestran techo. El país no se alineó detrás del gobierno, el país se dividió. Eso significa que la elección presidencial no será un plebiscito automático, será una competencia abierta. La narrativa de arrastre oficialista no se confirmó en las urnas. La maquinaria estatal, la visibilidad institucional y la ventaja del poder no produjeron un crecimiento sustancial. En democracia, gobernar no garantiza crecer. La elección quedó abierta, no porque la oposición haya arrastrado, no porque el oficialismo haya colapsado, sino porque ningún bloque logró hegemonía. El Congreso fragmentó el país y cuando no hay ola, la presidencia no está decidida, está en disputa.